Manifestaciones en contra de la Contralora Dorothy Pérez que eventualmente quieren ayudar y sumar a que ella sea destituida de su cargo. Eso es lo que se vio particularmente por la CONFECH, la Confederación de Estudiantes, todo esto asociado justamente a los movimientos estudiantiles, que hizo unas marchas en contra de la Contralora Dorothy Pérez por una resolución que hizo Contraloría sobre el pase estudiantil, el TNE, en donde no simplemente por voluntad de ella, sino viendo la ley que estaba hace tiempo publicada y decretos que estaban asociados al tema, se vio que no se podía usar la tarjeta estudiantil, que es tan común, ¿no? Y subsidia todo esto por temas impositivos, ¿no? Pero que no se podía usar para temas asociados ajenos a la escolaridad. O sea, ¿qué significa esto? Que no podía estar usado para aquello que es ajeno al colegio o para universidad. Y por lo tanto, para usos, podríamos decir, particulares, estaba prohibido y que por lo tanto se tenía que restringir porque eso es lo que decía la ley. Y aunque la Contraloría más bien no hace opiniones sobre lo que debería hacerse o no como hoy me gustaría esto, sino que aplica la normativa legal y por lo tanto esto es un error de tanto los legisladores como del Ejecutivo por tener estas contradicciones y leyes mal hechas. Esto generó molestia entre los grupos estudiantiles y se convocaron a marchas. Pero lo curioso es que normalmente uno pensaría, Contraloría aplica solamente lo que está establecido en la ley. Si se van a quejar con alguien va a ser con los políticos que hacen estas normas así, ¿no? Pero lo curioso es que hicieron la manifestación y se lanzó en contra de la Contralora, que simplemente está aplicando la normativa, aunque el gobierno de Boric reconoció que ellos iban a arreglar esto porque esto era tema de leyes, que era un tema de legislación, pero marcharon en contra de ella. E incluso lo que estamos viendo es que las juventudes comunistas, y que también esto se va de la mano del Partido Comunista, se han lanzado en contra de Dorothy Pérez, colocándola como alguien que está en contra de los trabajadores, en contra de los funcionarios públicos y en contra ahora de los estudiantes. Todo esto en un plan que ya se advirtió hace semanas que se está gestando para eventualmente removerla de su cargo. Estudiantes se movilizaron en protesta por lo que le habíamos contado hace algunos días, el reciente dictamen de Contraloría que señala que la TNE, la Tarjeta Nacional Estudiantil, es solo para fines educativos. Gabriel asegura, ahí está en pantalla nuevamente. Gaby, cuéntanos qué es lo que ocurrió. También habían anuncios de movilizaciones en la región de Valparaíso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fue una jornada de movilización convocada por la CONFECH. Todo esto en el contexto de esta controversia que se da por el uso de la tarjeta nacional estudiantil. Todo esto, recordemos que ocurre luego que la Contraloría confirmara este decreto, que era justamente de la Subsecretaría de Transportes, que daba cuenta de que la utilización de esta tarjeta, de este ex pase escolar, era orientado a fines académicos. Todo esto generó diversas reacciones y la preocupación, sobre todo de los horarios en los que este podía ser utilizado. El gobierno y también la misma Contraloría han sido bastante enfáticos en señalar que el uso de la TNE está durante todos los meses del año, las 24 horas del día, los 365 días del año y sin restricciones. Sin embargo, se va a trabajar para poder evitar que estos decretos, que de cierta manera podrían contradecirse, tanto el de la Subsecretaría de Transportes como también el de Contraloría, y así evitar que existan estos inconvenientes. De todas maneras, desde la CONFECH llamaron a esta convocatoria, a una manifestación que se realizó al menos en la región metropolitana, en el sector de Los Héroes. Tenían como objetivo llegar hasta la misma Contraloría para entregar una carta, pero también se convocó a los estudiantes de otras regiones, incluso en la región de Valparaíso. Acá la preocupación, por supuesto, es de que pueda existir algún tipo de fiscalización en torno a los horarios y qué es lo que se establece como fines académicos, pensando que hay estudiantes también que estudian de noche, que tienen otros horarios y que podrían verse de cierta manera perjudicados si es que esto se llevara adelante un control más irrestricto en cuanto al uso de la misma. Nosotros estuvimos justamente en la manifestación que convocó la CONFECH para el centro de Santiago, llegaron hasta el frente de La Moneda. Yo les decía, la intención era entregar una carta a la misma Contralora para que se pueda revisar esta normativa, que además dice desde Contraloría no es de ellos, sino más bien lo que hacen es ratificar la información existente. Vamos a escuchar parte de las palabras que nos entregaba la vocera de la CONFECH. Claro, esta movilización nace frente al descontento del dictamen que entrega la Contraloría sobre el uso de la TNE, lo cual no se asocia a la realidad estudiantil que existe actualmente. Es una situación preocupante porque finalmente ser estudiante no se basa solamente en ir a la universidad, sino que también hay vida fuera de la universidad y hay actividades que se
pueden realizar tanto el fin de semana como en el verano. Lo que esperamos principalmente, y es parte de un oficio también que vamos a entregar, es que el decreto al cual se refieren, que es del 82, el 20, finalmente pueda estar actualizado con el manual de focalización que entrega JUNEP, que es lo que no está pasando actualmente. Claro, acá lo que se busca y lo que también ha dicho el gobierno es que se va a buscar obviamente poder hacer las modificaciones que correspondan para así alinear este decreto 20 que regula el transporte escolar con el instructivo también que entrega la JUNAEP y que da los lineamientos del mismo. Además han sido bastante enfáticos en hacer esta declaración que si bien es fines académicos, esto no implica algún horario en específico, sino que se puede utilizar las 24 horas al día, los 7 días de la semana y todos los meses del año sin condiciones. Le preguntábamos también al ministro de Transporte respecto a esta polémica que se ha generado y acá él fue bastante enfático también en señalar que los conductores, al menos del transporte público en la región metropolitana y en otros sectores, no van a tener como objetivo fiscalizar si es que son o no fines académicos, que recordemos esto también queda establecido en este decreto, que los conductores no tienen nada que ver con este sentido de ver si es que se usa o no para fines escolares, sino más bien garantizar que quien usa esta tarjeta nacional estudiantil corresponda a la persona que aparece en la foto. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba el ministro de Transportes. El dictamen de Contraloría no hace más que corroborar lo que ha sido un derecho de facto que ha estado y que está explícito en nuestro decreto, que es que, y así lo explica la subsecretaría también, que es que la TNE es posible utilizarla los 365 días del año, sin excepción 24 horas al día, para cualquier actividad estudiantil y no solamente para ir a clase. Y que es importante que las personas también lo usen en forma responsable. Acá es clave que, por ejemplo, este tipo de beneficio no se entregue a otra persona y en ese sentido también el rol aquí de los conductores, también esto es importante, no es fiscalizar, ¿verdad?, el uso de la TNE, sino que solamente tiene que fiscalizar el conductor que la persona que está entrando calce con la persona que aparece en la tarjeta. Acá recordemos que todo esto se origina por una denuncia que realiza un estudiante por esta contradicción que existía en el decreto de la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones con lo que se establecía en este decreto de la Contraloría. Es por eso que la misma Contraloría, este organismo, confirma que efectivamente los fines del uso de esta tarjeta nacional estudiantil son educacionales. Sin embargo, en el horario se refiere a que no existe un límite horario, sino más bien que esta debiera estar disponible las 24 horas al día para que los estudiantes puedan acceder a este beneficio que consideremos incluye una tarifa rebajada en el transporte público. De todas maneras, el gobierno, incluso el mismo presidente, han sido bastante enfáticos en señalar que se va a trabajar, el mismo ministro de Educación también lo hizo, en que se pueda diseñar una normativa que permita también que no existan interpretaciones, que no existan también estas discrepancias que podrían darse en ambos instructivos y que no haya también problemas con los estudiantes que quieran utilizar su tarjeta nacional estudiantil en meses como por ejemplo enero, febrero, que pudieran estar de vacaciones o también en otros horarios fuera de los laborales, por decirlo de alguna manera. Ahí lo ven. Ahora esto se da también en un contexto, como mencionamos, de intentos fuertes para sacar a Dorothy Pérez. Parte de las consignas que se colocaron fue, y esto impulsado por las Juventudes Comunistas, con apoyo también del Partido Comunista, el que está colocando a Yann Jara como candidata presidencial, que se negó a condenar este ataque contra la Contralora que ha destapado más corrupción que nadie en el último tiempo. Que parte de las consignas, por ejemplo, que se dieron en esa manifestación fue Dorothy Pérez contra les estudiantes, porque claramente nos podía faltar el lenguaje inclusivo y en realidad había que escribir de manera subnormal las palabras para que estuviera todo bien hecho, ¿no? Y dentro de eso se colocaron el ataque en contra de ella. Y todo esto porque ella está aplicando la normativa legal. Si algo no les gusta como está hecho, eso es culpa de los legisladores, es culpa del Ejecutivo con los decretos que se colocan, no de la Contralora, que lo único que está haciendo es revisar lo que está establecido, aplicando la normativa legal que hay ahora y destapando también abusos y corrupción que se dan a nivel sistemático. Pero se lanzaron en contra de ella y la manifestación, más que ser para presionar al gobierno o a los legisladores, es contra Dorothy Pérez. Curioso, ¿no? Pero esto no es único, esto se da en un contexto en que ella
ha destapado una serie de casos de corrupción, de abusos de poder y realmente de situaciones completamente inaceptables a lo largo de la estructura estatal. Y muchos de esos gremios afectados tienen vínculos políticos. Ha habido molestia del gremio de profesores, ha habido molestia de la CUT, que es controlada también por el Partido Comunista. También simultáneamente de grandes grupos sindicales en el Estado, porque se les ha reclamado, por ejemplo, por qué siguen usando papel para registros de asistencia o para temas de horas extra, que son fácilmente falsificables y no son como en el mundo privado que hace años tienen todo de manera digital, que es mucho mejor controlado. O también, por ejemplo, por qué tienen temas de tanto abuso, temas de irse con licencia falsa o irse con licencia a jugar en casinos y tantas cosas. Ha destapado muchos temas, mucho abuso, mucha corrupción. Y hay muchos funcionarios públicos que se había acostumbrado a vivir como un monarca, como un noble, a costa de los impuestos de la población con situaciones abusivas y que se lo están parando. Entonces, evidentemente están molestos y por eso ha habido tanto ataque. Pero en vez de decir eso de fondo, que están molestos porque les muestran su corrupción, usan otro argumento. Es que ahora está, bueno, ya saben, contra los estudiantes, es que están contra los trabajadores, es que están contra de los funcionarios públicos, por eso hay que removerla, hay que eliminarla, hay que sacarla, ¿no? Ahora, esto por supuesto ha generado reclamos ante Janet Jara, porque esto es algo que fue impulsado por su partido político, del cual ella es candidata, también fue impulsado por las juventudes comunistas, y simultáneamente encuentra una figura sumamente popular a nivel nacional por estar haciendo lo correcto. Y hacer lo correcto no siempre es fácil. Hacer lo correcto muchas veces es complejo, más difícil que hacer aquello que sería más sencillo, que es ignorar el problema, que dejarlo pasar y actuar como tantos otros contralores que simplemente fueron funcionales al poder establecido, ya sea por incompetencia, por ignorancia o simplemente por corrupción. Pero está haciendo lo correcto. Y eso trae justamente que muchas veces se enojen aquellos que viven con privilegios a los cuales se han acostumbrado a costa del resto, con impuestos del resto, con subsidios ajenos, y que ese privilegio lo han normalizado como algo predeterminado, como algo que les corresponde, cuando eso es simplemente un privilegio abusivo. Y es eso. Lo que pasa es que cuando un privilegio se normaliza, para aquel que recibe ese privilegio ya no es algo especial, sino que simplemente es un predeterminado, cuando en realidad no lo debería ser. Entonces, eso es lo que se está viendo. Y parece bien que los sectores de oposición ahora estén reclamando ante Janet Jara. ¿Cuál es su respuesta ante todo esto? Si esto es algo que está siendo impulsado por su partido político, como también por las juventudes comunistas, que son las juventudes de su partido. Y cero palabras con respecto a esto de Janet Jara. No se sale a defender a la Contralora, pero tampoco sale a condenar lo que está haciendo su partido político. Entonces esto hace pensar, como tantas otras cosas, que ella en realidad, ahí está, siendo cómplice de todo esto, como ocurrió también con lo de Jao y con también tantas otras materias. Lo que hace sospechar es que si ella llegara al poder, eventualmente veríamos el fin de Dorothy Pérez y probablemente que se sepultarían todas estas investigaciones que están incomodando a tantos grupos que parasitan del Estado. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas manifestaciones de los grupos estudiantiles con apoyo del Partido Comunista, el de Janet Jara, en contra de la Contralora Dorothy Pérez? ¿Está bien lo que hizo, que es simplemente observar lo que dice la ley, si a alguien no le gusta que la cambie? ¿O simplemente habría que dejar todo por debajo, quedarse calladito y que sigan todas las situaciones medias ilegales y de repente abusivas? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.